poquito y complicar con el ítem B. Yo tengo una pregunta. A mí se me complica, como que poner el nombre. Bueno, poner el nombre es en realidad aplicar lo que tenés en el apéndice, o sea, no es algo que estoy, digamos, tomando yo y razonándolo de una manera de que estoy creando el nombre, sino que si vos vas al apéndice te va a decir, mira, si vos armás un octoácido, si te vas a la sección de compuestos ternarios, te va a decir los distintos tipos de ternarios y vos tenés que aplicar lo que te dice ahí. Por ejemplo, si te decís, tenés un hidróxido, ahí te dicen, si vos tenés oxidrilos unidos a metal, el nombre suyo es hidróxido de, y pones el nombre del metal. Es como son reglas. Si tenés un octoácido se va a llamar ácido, y en particular si tenés cloro, bromo, yodo, te va a decir, si estás con el +1, decís ácido, hipo, la raíz del no metal, terminación óxido, oso. Si está con el +3, solo es ácido, terminación oso. ¿Sí? O sea, está todo especificado en función de los estados de oxidación. No es que yo estoy inventando, digamos, en el momento ahora, digamos, esa regla, ¿sí? Es algo que lo tienen escrito y son reglas que las tienen que saber así, porque así nos pusimos de acuerdo todos. Si veo en la fórmula el bromo actuando con +1, tiene que ser ácido hipo, la raíz bromo, brom, ¿sí? Y terminación oso, ¿sí? No sé quién había preguntado, pero esas son reglas como establecidas, y que vos tenés que aprendértelas y aplicarlas. Si tuvieras en lugar del bromo un cloro, esto se va a llamar ácido hipocloroso. Y si tuvieras el yodo, ácido hipoyodoso. ¿Se entiende? Estoy aplicando la regla que dice el apéndice, no estoy haciendo nada, digamos, nuevo. ¿Se entiende? Ahora tenés que aprenderte todas las reglas que te mencionan en el apéndice. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Y Sí, por qué, gracias. Nex? Esperen, Pregunta. esperen. Para cuando lean ese apunte de nomenclatura, lo primero que tienen que aprender a reconocer es el tipo de compuesto. O sea, cuál es la expresión general del tipo de compuesto. Por ejemplo, si tenés hidrógeno, no metal, oxígeno, con esta estructura como la que presenta acá, bueno, eso es un oxoácido. Entonces la primera palabra va a ser ácido. A partir de ahí, las reglas que en el apunte te dicen cómo nombrarlo. ¿Sí? Eso es lo primero, reconocer el tipo de compuesto. Si tenés metal y después OH, bueno, eso va a ser un hidróxido. Y después todas las reglas. ¿Está? ¿Qué era lo que iba a preguntar uno de los chicos? Javier, creo que ibas a preguntar algo. En la estructura de Lewis, ¿por qué el oxígeno es el átomo central? En la estructura de Lewis, bueno, este es el que les decía que es la excepción. Fíjense que siempre estamos trabajando con valores de A1 o 2, pero tienen en el apunte teórico esta excepción, que la tienen que saber. Fíjense que vale 3 la tonicidad del hidrógeno, y eso lo tienen que saber. Bien. En la Lewis te quedó justo el oxígeno en el medio, ¿sí? ¿Por qué? Porque vos siempre, lo que les decimos siempre, la estructura de un octoácido es así. Al no metal, al que en la fórmula está en el medio, o sea, una cosa es la fórmula. Uno en la fórmula, el criterio que usa es ordenar lo más electropositivo hacia lo más electronegativo. Entre estos tres, el más electronegativo es el oxígeno. Por eso está escrito hacia la derecha. O sea, la convención para escribir una fórmula química en general, porque hay veces en química orgánica que no se usa esto, ¿sí? Es escribir por orden, o sea, de izquierda a derecha, desde lo más electropositivo a lo más electronegativo. Por eso te queda hidrógeno, bromo, oxígeno, así escrito en la fórmula. Pero en la Lewis vos ya sabés que no podés unir, que tenés que alternar entre lo más electropositivo y lo más electronegativo. Entonces, como el más electronegativo es el oxígeno, al oxígeno le unís los dos más electropositivos. ¿Está bien? ¿Sabés qué me parece, Ceci? Acá te quedó el oxígeno en la Claro. Lewis como el del centro, pero uno Ahora habla... vamos a ver otro ejemplo Ahí donde está. van a ver que no es el central el oxígeno. En este caso queda así porque justo hay un solo oxígeno. Cuando hay más oxígeno van a ver que como los oxígenos van unidos al no metal característico, ¿sí? Van a ver que queda rodeado, ¿sí? En este caso queda así la Lewis, ¿sí? Porque siempre la estructura de un octoácido es al no metal característico, que es el que está en el medio en la fórmula,
le uno el oxígeno y al oxígeno le uno el hidrógeno. Así es como tienen que trabajar siempre con los oxoácidos. ¿Queda claro esto? Ahora lo vamos a ver con otro ejemplo, donde van a ver que no te queda el central del oxígeno. Acá no te preocupa tanto quién es el central y quién no es el central. Estamos nada más haciendo la estructura de Lewis. Y no habría ningún problema. Bueno, acá quedó como el central del oxígeno. Bueno, quedó el oxígeno. ¿Sí? No hay ningún problema con eso. Esta es la estructura como uno hace la estructura de Lewis de un oxoácido. ¿Sí? Es la convención, lo que venimos viendo siempre como hacer una estructura de Lewis. ¿Sí? Franco era el que habló, sí. Ok. Ok, segundo ítem de este ejercicio. Acá ya pasamos a otro tipo de compuestos ternarios que son las oxosales, es decir, sales con oxígeno, que habían visto un ejemplo con María, ¿sí? En particular, fíjense cómo está escrito el enunciado, me dice, escribir la fórmula de una oxosal que contenga los elementos cobre, azufre y oxígeno, y nombrarla. Fíjense que hay ejercicios donde, como en el caso anterior, nos decía, mira, hacete el oxoácido del bromo con el estado de oxidación +1. O sea, me decía, hace este, ¿sí? Y me especificaba cuál quería. Acá, cuando les dicen así, me están dando la libertad de que yo arme el que se me ocurra. ¿Por qué lo digo? Porque si ustedes van a la tabla y ven, el cobre es un metal de transición. Entonces, siempre que tengan un metal de transición, tienen que ir a la tabla a verificar los estados de oxidación posibles con los que pueda actuar. Si es del grupo 1 y del grupo 2, ya sé que va a ser o con +1 o con +2 y es el único que tienen. Pero si es un metal de transición, el que tengo que ir a la tabla a verificar porque sé que esos metales pueden actuar con más de un estado de oxidación posible y formar distintos compuestos. En particular, si van a la tabla y ven el cobre, el estado de oxidación que presenta el cobre es +1 y +2. Así que va a poder formar compuestos con el +1 y con el +2. Acá no me especifican con cuál quieren que yo arme la oxosal, así que yo voy a poder elegir con cuál trabajar, ¿sí? Después, azufre. Yo sé que el azufre forma oxoaniones, ¿sí? Que es lo que vamos a necesitar para armar la oxosal, con el estado de oxidación +4 y +6. De nuevo, acá no me dicen con cuál tengo que armarlo. Así que yo puedo optar por cualquiera de los dos por los que forma el oxoanión. Y el oxígeno siempre lo tomamos con un -2. Así que de ahí no hay tutía, digamos. ¿Sí? Entonces, fíjense que cuando les dicen así y les dan la libertad de elegir a ustedes pueden hacer la combinación que quieran. Yo acá propuse una, voy a hacer una, ustedes pueden hacer todas las variantes, las combinaciones posibles, pueden combinar. Fíjense, la oxosal dijimos que era un catión metálico, que en este caso va a ser el catión cobre, ¿sí? Que puedo ser cobre +1 o cobre +2, 2 más o 1 más, ¿sí? Uniéndose a un oxoanión. Y el oxoanión lo van a formar el azufre y el oxígeno, ¿está? Entonces yo por ejemplo, acá les voy a hacer la combinación, la oxosal, que se formaría si yo elijo trabajar con el cobre actuando con el +1 y con el azufre actuando con el +6. ¿Podría ser otra oxosal? Sí, podría haber hecho con el +1 y el +4, ¿sí? O con el +2 y +4, +2 o +6. Esas son las otras oxosales que podría armar, pero acá me dan la libertad de que yo elija. Y yo en particular, para mostrar un solo ejemplo en la clase, elegí estas dos, como para hacer un ejemplo. ¿Sí? Pero tengan ahí la libertad de hacer la que más les guste. Para practicar les conviene hacer todas, ¿sí? Entonces, recordando, la oxosal es unión de catión metálico con oxoanión. Entonces, vamos a armar primero el oxoanión, que es lo más complejo. Si se acuerdan, les habíamos dicho que para formar un oxoanión les conviene, ¿sí?, pensar el problema desde el oxoácido, porque es más fácil armar la estructura del oxoácido. ¿Por qué? Porque ya sé que el oxoácido va a ser hidrógeno, el no metal, azufre en este caso, y oxígeno. Entonces la estructura del oxoácido siempre es más fácil de armar, porque siempre va a ser hidrógeno, el no metal y oxígeno, ¿sí? En particular yo decidí hacer el ejemplo con el azufre actuando con el +6. Entonces fíjense, acá puse el +6, oxígeno está con -2,
Y el hidrógeno ya sabemos que siempre combinado con no metales va con el +1. Entonces, como el estado de oxidación del azufre es +6, es par, le corresponde una atomicidad de 2 al hidrógeno. Es la reglita que les dimos hace un ratito. Si el estado de oxidación del no metal característico es par, acá pongo un 2. ¿Sí? Entonces fíjense que me quedan 2 por +1 más 2 más 6 me da +8 todo este bloque. Entonces, ¿cuánto tiene que valer la atomicidad del oxígeno? Bueno, tiene que valer tal que cuando yo la multiplique por el -2 me dé -8. Así me queda +8 menos 8, 0. La carga de la sustancia es 0. ¿Eso se entendió? Y de ahí es la fórmula que armamos recién. ¿Sí o no? Fíjense que no me pedían armar el oxoácido. Lo estoy pensando para armar el oxoanión desde acá. Hasta acá Franco dice que sí, y el resto... Profe, tengo una pregunta. Sí. En lugar del H no debe ir el CO. En lugar del H no debería ir, ¿qué dice? No, me El cortó. cobre. Es que todavía no armé la sal. Yo les estoy armando el oxoanión. ¿Sí? Y para armar el oxoanión, lo más fácil que les recomendamos es armar primero el oxoácido y ahora vamos a ver qué le hacemos al oxoácido para que me dé el oxoanión. ¿Está? Después, lo último, recién voy a armar la sal. Yo ahora me estoy concentrando en armar el oxoanión y lo voy a formar a partir del oxoácido porque es más fácil armar la estructura de un oxoácido que sé que está constituido por hidrógeno, el no metal y oxígeno. ¿Está? Después de acá derivamos en el oxoanión y después al final armamos la sal. Así que todavía no llegamos a la sal, ¿sí? Volver a repetir, Valentina, si decime qué parte te perdiste. A mí me puede repetir la parte... Espera, me meto un segundo. Sí. Fíjense que ahora Cecilia está repasando la formación del oxoácido, que es lo que hizo en el problema anterior, ¿sí? Ella está obteniendo otra vez la fórmula de un oxoácido. ¿Por qué? Porque está con un hidrógeno, no metal y oxígeno. Está repasando, o sea, está formando otra vez un oxoácido, ¿de acuerdo? Como un paso que le va a servir para seguir trabajando. Es lo único que está haciendo. Obtener la fórmula de un oxoácido hasta ahora, como en el ejercicio anterior. ¿Sí? Bueno, Valentina, supongo que te referís a los estados de oxidación. Dijimos que la estructura general de un oxoácido es hidrógeno, siempre. Un no metal, que en este caso va a ser el azufre, y oxígeno. Si el estado de oxidación con el que actúa el no metal característico es par, un número par, vos pones un 2 acá, ¿sí? Y entonces te queda, si haces la sumatoria de cargas, repasa esto del apunte de estados de oxidación, ¿sí? Te dicen que la carga total es igual a la suma de los estados de oxidación por las respectivas atomicidades. Entonces, si vos haces 2 por +1, más 2, más 6, en total acá te quedaría un +8. Entonces, +8, para que se te dé 0, tenés que sumarle un -8. Entonces, pones un 4 acá, entonces te queda 4 por -2, -8. Entonces, +8 menos 8 te da 0. ¿Está bien? Una Ahora pregunta, ¿qué pasa si no fuera número par y fuera número impar? Chicos, a ver, entiendan una cosita. Esto es falta de estudio, ¿sí? Porque lo dijimos hace un rato y lo dijimos la vez pasada. Fíjense, la estructura, volvamos a esto, estructura general de un oxoácido es esto. Hidrógeno, una determinada atomicidad, un no metal, diferente de oxígeno y de hidrógeno, y la atomicidad del oxígeno. El hidrógeno siempre actúa con -1, este con -2. Como reglita para ayudarlos, les decimos, si A, que es esto, la atomicidad del hidrógeno, tiene si X tiene un estado de oxidación impar, o sea, si acá yo voy a poner un número impar, ¿sí? Le voy a poner una atomicidad de 1. Si este está actuando con un estado de oxidación par, le voy a poner una atomicidad de 2. Y tienen que saber que hay una excepción que es el ácido fosfórico, donde el A vale 3, que no vamos a ver por qué, pero tiene que ver con la reacción que tiene el óxido
del fósforo con el agua, que puede reaccionar con 1, 2 o 3 moléculas de agua, ¿está? Esta es como la reglita general que vamos a estar usando. Entonces, fíjense lo que estoy haciendo para la Valentina, que no había entendido la sumatoria, o sea, por qué estoy sumando estados de oxidación, por esto. Estoy aplicando la regla del anexo que me dice que vale esto, que la carga total de la sustancia tiene que ser 0. Y eso lo puedo calcular haciendo la atomicidad de cada uno por su respectivo estado de oxidación. Entonces, A por más 1, lo que escribí acá, más 1, que es la atomicidad de X, por el estado de oxidación correspondiente que tenga, más B por el menos 2. Entonces, esto me tiene que dar 0, y de ahí estoy sacando el B, ¿sí? Pero el A lo saco como por esta reglita que les damos para ayudarlos, ¿sí? A le pongo 1 si X tiene un número de oxidación impar. A vale 2 si tiene un estado de oxidación par. Salvo en este caso, que fíjense que vale 3. ¿Está? Entonces, fíjense cómo hice en este caso, que ya vemos lo de estados de oxidación. Yo dije, supónganse que a ustedes les daban esto y ustedes dicen, ¿el fósforo con cuánto está actuando? No lo sé, entonces lo calculo aplicando esta regla. Yo sé que siempre la atomicidad del central acá es 1, ¿sí? Porque así se forma un oxoácido. Entonces yo sé que tengo 3 por más 1, más el estado de oxidación del fósforo, que es el que queremos averiguar, más 4 por menos 2. Entonces, eso me tiene que dar 0. Entonces, fíjense, esta se transforma en una ecuación matemática. Voy despejando. Más 3 menos 8 me da menos 5, esta cuenta. Más el estado de oxidación, que es como nos cae X, incógnita. Y entonces, fíjense que si despejan, el menos 5 lo paso para el otro lado sumando, me queda que el estado de oxidación del fósforo acá es más 5. ¿Está? Así es como se trabaja con los estados de oxidación. Y este es el único caso que se tienen que aprender donde la atomicidad del hidrógeno es 3. En el resto que vamos a ver nosotros, vale 1 o vale 2, dependiendo de quién esté acá en el medio y qué estado de oxidación está actuando. ¿Quedó claro esto? Esto es oxoácido en general y es la teoría que tienen en el apéndice, ¿sí? Y que la necesitan para hacer toda la parte de Lewis y demás. Hasta ahí vamos, ahora sí, la chica que había preguntado. Sí, gracias. Bárbaro. Entonces, fíjense cómo acá, bueno, más 8 menos 8 me da 0, ¿sí? Y ahí saco que es más 5. Entonces, en este, fíjense que el A vale 1, ¿por qué? Porque dijimos que este está con más 1. Entonces, A, este número es impar, entonces le pongo un 1 acá aplicando esta reglita. Bien, eso ya lo vimos, volvemos acá. Entonces, acá dijimos, busco el estado de oxidación, porque necesito saber las terminaciones, necesito saber qué elegir. Yo elegí, de nuevo, porque se me ocurrió a mí hacer el ejemplo del cobre actuando con más 1 y el azufre actuando con más 6. ¿Puedo agarrar otra combinación? Pueden, porque el ejercicio les dio la libertad de armarlo. Mientras tenga cobre, azufre y oxígeno, el ejercicio se considera bien, se está hecho bien, ¿sí? Yo elegí hacer esta combinación para no hacer todas. Entonces, lo que estábamos armando es una oxosal. Una oxosal se forma por un catión metálico, que en este caso lo va a dar el metal, que es el cobre, ¿sí? Y un oxoanión. Entonces, yo ahora me quiero concentrar en armar el oxoanión, que es lo más difícil, ¿sí? El oxoanión es un anión que tiene oxígeno, entonces tengo que saber qué carga tiene, cuántos oxígenos y demás. Y para eso necesito elegir del azufre con cuál voy a trabajar. Yo elegí el más 6 porque se me ocurrió a mí. Puedo elegir el más 4 y armar las sales que forman con más 4. Y les dijimos que lo más fácil para pensar y armar un oxoanión es partir del oxoácido. ¿Por qué? Porque el oxoácido siempre tiene esa estructura. Hidrógeno, no metal, oxígeno, ¿sí? Entonces, si yo decido trabajar y armar el oxoácido con el azufre actuando con más 6, ¿sí? La fórmula me termina quedando así. Este actuando con más 6 es un número par, así que acá pongo un 2, y entonces me quedan 2 por más 1 más 2, más 6, más 8. Entonces todo el bloque positivo, digamos, me queda con un más 8. Entonces, ¿cuánto tiene que valer la atomicidad del oxígeno? Y bueno, si acá tengo un más 8, quiero tener un menos 8, o sea, para restarle. Entonces, necesito menos 8. ¿Qué número multiplicado por menos 2 me da menos 8? 4. 4 por menos 2, menos 8, más 8, menos 8, 0. Y así armo fácilmente la fórmula
del oxoácido, que no es lo que yo necesito para la respuesta final, pero me va a servir como un paso intermedio para llegar a la respuesta final. ¿Hasta acá estamos? ¿El resto? Bien. Este se llama ácido sulfúrico. ¿Me lo preguntaba el ejercicio? No, pero ya que estamos practicando, se los digo. ¿Por qué es el ácido sulfúrico? Bueno, antepongo la palabra ácido porque es un oxoácido. ¿Por qué uso terminación ico? Y porque yo sé que el azufre puede actuar con +4 o con +6. A la terminación, al estado de oxidación menor se le asigna la terminación oso y al más alto la terminación ico. Entonces, como yo decidí trabajar con el oxoácido del +6, le pongo la terminación ico porque es la más alta, el estado de oxidación más alto. Entonces, este se llama ácido sulfúrico y su Lewis es esta, de nuevo, estructura general de un oxoácido. Agarro el no metal característico, lo escribo. A este le uno todos los oxígenos que tenga. En el caso anterior del bromo teníamos uno solo. Bueno, acá no tengo uno solo. ¿Cuántos tengo? 4 oxígenos. Bueno, todos unidos al no metal característico. Y los hidrógenos, elijo 2 de los oxígenos y se los uno. Yo elegí este y este. Podrían haber elegido este, el Profe, que quieran. Pero profe, sobre los oxígenos. profe, Sí. una pregunta. Como se dijo, se les pone la estructura del Lewis, se le pone según la electronegatividad que tenga el elemento, ¿no es cierto? Sí, eso lo vimos cuando vimos estructura de Lewis, que tenías que alternar. O sea, si vos tenés, no podés unir oxígeno con oxígeno porque justamente tenés que alternar lo más electropositivo con lo más electronegativo. Está bien, en el caso del oxoácido, más fácil acordarte desde la fórmula. En el medio pongo lo rodeo de oxígeno y a los oxígenos le engancho hidrógeno. Esa es la forma de pensarlo, y si querés analizarlo desde las electronegatividades también te da lo mismo. Ya, ¿Sí? ok, Pero ¿cuál gracias. era la pregunta? ¿Pero cuál era tu pregunta en particular? Porque yo no entendí cuál era tu pregunta. O sea que la estructura de Lewis se le hace según la electronegatividad. O sea, se le pone en el medio, como en el caso anterior se le puso en el oxígeno al medio. Sí, o sea, Pero no pienses... no en general, o sea, vos tenés que tener en cuenta, o sea, no sé qué estás diciendo de la clase pasada porque no recuerdo qué parte estás mencionando, porque no me acuerdo qué dijimos, pero siempre en toda estructura Lewis, vos cuando vas a unir, te dijo María la primera vez que vimos covalentes, nunca unas lo que son iguales no los unas, alternás, ¿sí? Vas alternando justamente, ¿por qué? Porque las electronegatividades van cambiando, entonces vos vas a unir, no podés unir oxígeno con oxígeno y después al azufre. ¿Por qué? Porque vos no tenés que unir 2 cosas iguales, entonces tenés que alternar el que es menos electronegativo, más electronegativo, menos electronegativo, más electronegativo, alternando, ¿sí? Eso es desde que vimos unión covalente. Ok, ¿Sí? gracias. No, nada. Si te llega a confundir lo de cuál electronegatividad me tengo que fijar, qué sé yo, hacelo más simple, hacelo que te dice Cecilia como otra opción, no unas 2 elementos iguales entre sí. ¿Entendés? O sea, pones el no metal no característico, los oxígenos no se pueden unir entre sí, entonces van unidos al no metal característico, y los hidrógenos unidos a los oxígenos y hacia afuera. ¿Está? Lo correcto, lo químicamente correcto es informarte por las electronegatividades, pero si eso te confunde, seguí la otra regla que te dio Cecilia. ¿Entendés? Sí, gracias. Bárbaro. Bueno, ahí está. Entonces, una vez que hacemos la distribución de los átomos, pongo al no metal característico en el medio, lo rodeo de los oxígenos que tengo y engancho los hidrógenos en cualquiera de los oxígenos, que sean diferentes los oxígenos, empiezo de afuera hacia adentro, porque las únicas uniones que hacen los hidrógenos son covalentes simples, así que acá va una simple, el negrito vendría a ser el electrón del hidrógeno, covalente simple, covalente simple. Los oxígenos que tienen unidos los hidrógenos con el central, que en este caso, fíjense, para el chico que había dicho, para el caso anterior que vimos, que les quedaba de central el oxígeno, bueno, fíjate, acá no te quedó un central de oxígeno. Vos definirías el central cuando quieras poniéndole un sombrerito en la fórmula, pero no es el caso, ¿sí? Bien, entonces los oxígenos que tienen unidos los hidrógenos, con el central
van a tener que hacer una covalente simple, porque ya tienen 7, necesitan llegar a 8, así que 2 simples y los otros 2 oxígenos llegan con dativa. ¿Sí? Ahora bien, ¿por qué hice todo esto? ¿Por qué estoy trabajando con el oxoácido si no me piden esto? Bueno, porque de esto voy a pensar el oxoanión. El oxoanión, que es el que va a estar en la oxosal, lo puedo pensar como el oxoácido, ¿sí?, que perdió esos hidrógenos, ¿sí? En realidad está perdiendo. Los hidrógenos se van a ir, los 2 se van a ir, pero van a dejar su electrón, es decir, se va el núcleo del átomo de hidrógeno y deja su único electrón sobre esos oxígenos. Entonces, si estos se van, me queda esto. Me quedan los 2 electrones, ¿sí?, uno de cada hidrógeno en los oxígenos que donde lo había unido. Fíjense, se fue el núcleo de este, se fue el núcleo de este, me dejó su electrón. Entonces esto pasa a ser como si fueron 2 cargas positivas cuando se fueron los hidrógenos, me terminan quedando un exceso de 2 cargas negativas que son esta y esta. Esto se llama oxoanión porque es un anión donde tengo oxígeno. Y en particular este es el oxoanión que forma el azufre con estado de oxidación más 6, porque este lo armamos con este estado de oxidación y nos dio que había 4 oxígenos, 2 hidrógenos. ¿Se entiende? Entonces, por eso hice el oxoácido, porque es más fácil pensar el oxoácido que pierde sus protones, ¿sí?, y me da la estructura del oxoanión. Si el oxoácido está con la terminación ico, ¿sí?, porque estoy actuando con el mayor estado de oxidación, en el oxoanión eso pasa a terminación ato, esa es la convención. O sea, si este era el ácido sulfúrico, este es el oxoanión que se llama sulfato, oxoanión sulfato, ¿sí? Porque es el oxoanión del azufre con el estado de oxidación más 6, que es el más alto. Si estuviera trabajando con el más 4, se llamaría sulfito, y tendría otra fórmula y otra Lewis, ¿está? Pero en este caso elegí trabajar yo con el más 6, ¿sí? Entonces, fíjense la diferencia en la fórmula. Acá ya no pongo los hidrógenos porque los perdió y adquiere cargas negativas. ¿Cuántas? Y bueno, los hidrógenos que se fueron. Se fueron 2 protones, bueno, se fueron 2 núcleos del hidrógeno, cada uno con su protón. Bueno, entonces me quedan los 2 electrones de esos 2 hidrógenos que se fueron. ¿Se entendió el oxoanión? Porque esto es lo que necesitábamos nosotros, justamente. Y es más fácil pensarlo así, del oxoácido que pierde sus hidrógenos. Al que no le gusta hacerlo así, le gusta hacerlo de la otra forma, directamente armar el oxoanión, lo hace, no hay problema. Esta es la forma más didáctica que uno les da. ¿Se entendió el oxoanión? Ahora todavía ni siquiera armamos la sal, ¿sí? Ahora armé un pedazo de la sal, el oxoanión. Acá estamos, Isabela dice que sí, ¿y el resto? Ok. Entonces, ahora sí vamos a armar la oxosal. Dijimos, la oxosal necesito un oxoanión, que acá está, ya lo tenemos. Para el ejemplo que yo voy a hacer es este, y el metal. Entonces yo dije que voy a combinar entonces el oxoanión con el azufre actuando con el más 6, que es este, y voy a unirlo con el catión metálico del cobre, y elegí el cobre actuando con el más 1. Sí, oxoanión es cuando pierde todos los hidrógenos. Si perdiera uno solo, te quedaría un hidrógeno oxoanión, ¿sí? Acordate que si pierde de a uno, si pierde todo, te da un oxoanión. Si perdiera uno, te da un hidrógeno sulfato. Hidrógeno sulfato se llamaría, si todavía te queda algún hidrógeno, ¿sí? Entonces, vamos a armar la oxosal. Es un compuesto iónico porque aparece metal. Yo elegí trabajar con el cobre con el más 1 porque decidí hacer este ejemplo. Podría usar el otro estado de oxidación. Entonces, el cobre va a formar el catión metálico, que como saben, por las reglitas que tienen en la asignación de estado de oxidación, cuando tengo un catión metálico, un catión monoatómico, el estado de oxidación coincide con la carga. Entonces, si estoy con el cobre con más 1, el catión es cobre más 1, uno más, ¿está? El oxoanión es el que acabamos de decir, sulfato, que espera ese cobre. Ahora los voy a unir. Carga positiva con cargas negativas se atraen y forman un compuesto iónico, ¿está? Entonces, copio la estructura de Lewis, se va a cortar y volvemos a entrar, ¿sí? Vuelvo a copiar en la estructura de Lewis del oxoanión que sacamos hace un rato y lo uno al cobre. ¿Por qué puse este 2 acá? Díganme ustedes.
¿Qué es lo que quería lograr cuando puse acá un 2 adelante del catión? Sea neutro. Que sea neutro, muy bien, o sea, fíjense, si yo no pusiera este 2, tendría una carga positiva y 2 negativas. Muy bien, equilibrio de carga, ¿está? Yo quiero que la carga total de 0, entonces pongo un 2 acá, entonces tengo 2 positivas, 2 negativas, el total da 0. ¿Está? Entonces, fíjense, la estructura de Lewis del oxanión ya la había formado, me quedo tranquila y nada más le engancho el metal, el catión. ¿Está? ¿Cómo se llama esto? Bueno, se va a nombrar como el nombre del oxoanión y después agrego de y a quién se unió, al metal. ¿Qué metal? Cobre. El cobre actuando con el más. ¿Estamos bien? No, espera un segundito, que ya creo. Bueno, dale, sí. Sí. Bueno, entonces nada, volvemos acá, tenemos esto. Entonces, ¿cómo lo vamos a nombrar? Porque nos pedían eso. Esta sería la estructura de Lewis de la oxosal, que forma el cobre actuando con +1 y el azufre actuando con +6. ¿Sí? ¿Cómo lo voy a nombrar? Bueno, va a ser el nombre del oxoanión, que ya lo nombramos en la diapositiva anterior. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba todo esto que escribí acá? Sulfato. Sulfato. Entonces va a ser sulfato de, y a lo que se unió el sulfato. ¿A quién se unió? Al cobre. ¿Sí? Entonces va a ser sulfato de cobre. Pero ojo, porque tengo que aclarar una cosa. Yo había dicho que el cobre podía tener 2 estados de oxidación, ¿se acuerdan? +1 y +2. Entonces tengo que aclarar con cuál de los 2 cationes que forma el cobre se unió el sulfato. ¿Sí? Y eso se usa para eso lo que se llama numeral de Stokes en el nombre, ¿sí? Que es un número romano que se escribe entre paréntesis al lado del nombre del catión, del metal, donde indica el estado de oxidación con el cual estaba actuando ese metal. Y ese numeral de Stokes, que es esto que aparece acá, se escribe únicamente cuando el metal que estoy usando tiene más de un estado de oxidación posible. En este caso, el cobre puede actuar con +1 y con +2. Entonces yo puedo tener sulfato de cobre 1, que es este ejemplo, pero si yo hubiese decidido trabajar con el cobre 2, ¿sí? Podría haber formado el sulfato de cobre 2. Entonces hay 2 posibles sulfatos de cobre y tengo que aclarar con cuál estoy. Entonces se usa el numeral de Stokes. Estoy armando el sulfato de cobre con el cobre actuando con su estado de oxidación +1. Entonces la respuesta es sulfato de cobre 1. Si yo pongo sulfato de cobre está mal, porque tengo que aclarar con cuál de los 2 posibles que forma está actuando. ¿Se entiende? Si yo fuera un sodio acá, no fuera, por ejemplo, el cobre, si fuera sodio, el sodio es del grupo 1, solo tiene un estado de oxidación posible. En ese caso, ¿cómo se llamaría? Si esto no fuera el cobre, fuera el sodio, ¿cómo se llamaría la oxosal? Sulfato de sodio. ¿Tengo que poner sulfato de sodio 1? No, exacto, porque el sodio, si tiene un estado de oxidación posible, no tengo que aclarar nada. Porque si yo pongo sulfato de sodio 1, estoy diciendo que existe otro sulfato de sodio distinto de ese, y no es así. Hay un único sulfato de sodio, con el sodio siempre actuando con 1, con +1, ¿está bien? Porque su único estado de oxidación es +1. Entonces, solo se aclara este número, ¿sí? Que es el numeral de Stokes, y se escribe en números romanos, cuando el metal tiene más de un estado de oxidación. Y van a ver que por eso en los de transición siempre les digo vayan a la tabla porque la gran mayoría tiene más de un estado de oxidación. Entonces, este se llama sulfato de cobre 1, porque yo decidí trabajar con el cobre +1. ¿Está bien? Una pregunta. Siempre trabajamos. La nomenclatura no se llama nomenclatura de Stokes, ¿sí? La nomenclatura, van a ver, los que estudiaron nomenclatura alguna vez van a ver que antes se dividía en 2, que se llama tradicional una y UPAC la otra. La UPAC es la que empieza a usar los numerales de Stokes, pero la que les presentamos ahora es la actual. La actual es una combinación de estas dos y es la que tienen en el anexo. Se llama nomenclatura, ¿sí? Nomenclatura actual o actualizada, ¿está bien? Y es una mezcla de la UPAC con la tradicional, ¿está?
Eso lo tienen en Julio en el apéndice, ¿sí? Entonces, ¿queda claro? Entonces, la fórmula, fíjense que es cobre, pongo 2, ¿por qué? Porque dijimos que para compensar las cargas tenía que poner un 2 acá, y sulfato se escribe así. Entonces, esta es la fórmula de la oxosal. Es un oxoanión unido a un catión metálico, y el nombre va a ser el nombre del oxoanión unido a cobre. En este caso, ¿cuál cobre? El 1. Entonces, esta es una posible respuesta para este ejercicio. Y después tengo los otros casos, ¿sí? Fíjense que yo podría haber elegido otras combinaciones. Yo les muestro una. Entonces, esta es una posible respuesta. Si hicieron otra, y está bien hecha, también es aceptada, ¿sí? Porque acá me dieron la libertad de trabajar. Otros ejercicios me van a decir, no, armate la oxosal con cobre más 2, azufre más 4 y oxígeno, ¿sí? Por ejemplo. Ahí ya me dicen todo para armarlo. Acá no me decían, me dicen, mientras tenga cobre, azufre y oxígeno, listo. Entonces, ok, yo elijo con cómo trabajar, pero si me aclaran, sigo la consulta. ¿Está? Bueno, ¿quedó clarísimo el resto? Sí, profe, ¿puedo hacerle una consulta? Sí. Sí, si hubiéramos elegido en el azufre 4, quedaría un enlace simple con el oxígeno y a la vez un enlace simple del oxígeno con el hidrógeno, entonces, ¿no? Siempre los hidrógenos hacen covalentes simples. Y el oxígeno, al que tenés unido el hidrógeno, con el central también hace simple. ¿Sí? Listo, muchas gracias. No, no. Perfecto. Ahí te paso, Mario, entonces. Bueno. Tuc, tuc. Ahí estamos. Bueno, no sabemos bien qué hacer, si hacer dudas de otras cosas, si quieren que hagamos otro ejemplo de oxosal, o se oriéntenos un poco en cómo quieren que sigamos. Esto es porque formalmente ya vimos todo lo que corresponde a serie 4, así que la idea sería que si tienen dudas la pregunten ahora de todo lo que abarca la serie 4, ¿no? Profe, sí, Javier, decime. Una oxosal es un oxonión más un metal. Cation metálico. Sí, un oxosol es, mira, vamos a hacer, si no hay preguntas, hacemos otro oxosal. Hagamos otro ¿Sabés cuál, Mari? Vamos a hacer el amonio. Sí, yo también lo pensé eso, pero espérate que vamos a hacer otra oxosal porque si no vamos a estar complicados. Supongamos ahora que a mí me piden, por ejemplo, carbonato de potasio, que si yo le estoy escribiendo, me dan el nombre. Carbonato, esperen que hago entrar a alguien, carbonato de potasio. Qué linda me sale la letra, parece maestra jardinera. Bueno, a ver, tengo carbonato de potasio. Entonces yo separo acá el nombre. Ahora es obtener la sal, la oxosal, a partir del nombre. Esto es potasio, ¿no? Una O acá. Entonces, esta es la parte que viene del metal. ¿De acuerdo? Y acá no tengo dudas. Voy a potasio y voy a encontrar el elemento potasio en la tabla periódica y sé que como está en el grupo 1A, tiene estado de oxidación más 1. Este es el estado de oxidación, pero como catión me va a generar el catión potasio 1 más. ¿Se acuerdan que coincide el número, pero que se escribe distinto? O sea que yo acá ya tengo el catión que me va a formar la sal. Ahora, carbonato va a ser la parte del oxoanión. ¿Está? Entonces, carbonato viene de carbón. Entonces voy a tener carbón, pero ¿con qué estado de oxidación? Bueno, entonces, fíjense que en las reglas de estados de oxidación dice que el estado de oxidación de un no metal cuando actúa con oxígeno
tienen todas las reglas de oxidación y este va a ser más 4. ¿Eso lo saben encontrar? ¿Está? Carlos, ¿qué pusiste? La decisión es tuya, la maestra es usted, así que usted decide. Sí, a veces, pero es bueno escuchar lo que quieren los alumnos. Bueno, entonces, ¿saben la regla de las reglas del estado de oxidación de los no metales en los compuestos con oxígenos? ¿O les hago la tablita? Díganlo ahora. ¿Todos lo tienen claro? Sí, bueno. Entonces, el carbono en los compuestos con oxígeno va a actuar con estado de oxidación más 4. Bárbaro. Pero yo entonces ahora esta parte me tiene que dar el oxoanión. ¿Cómo genero el oxoanión? Ahí te piden la tabla. Ahí la tablita. Bueno, voy a cambiar de hoja. Miren, ustedes tienen esto es no metal con oxígeno, en compuestos en que el no metal está con oxígeno. Entonces, ustedes tienen el grupo 3A, el grupo 4A, el grupo 5A, el grupo 6A y el grupo 7A. ¿Sí? Bueno, entonces, en el grupo 3A tendríamos el primero, el boro, es más 3. En el grupo 4A tenemos el carbono, más 4. En el grupo 5A tenemos el nitrógeno, más 5 y salteo 1. Estas son reglas mnemotécnicas. En el grupo 6A, más 6 y salteo 1, más 4. En el grupo 7A, más 7 y empiezo a saltear, más 5, más 3 y más 1. Salvo el flúor. El flúor es distinto. Todos los demás tienen estas reglas de oxidación, de estos estados de oxidación. ¿Para qué sirve esto? Porque si ustedes van al grupo 5A, donde está el nitrógeno, aparecen un montón de estados de oxidación en la tabla. Entonces, ustedes tienen que saber que los que usamos nosotros en nomenclatura son solo el más 5 y el más 3 en compuestos en que el no metal está unido a oxígeno. ¿Esto se entiende? ¿Sí? Por ejemplo, yo te digo, si yo quiero formar un oxoácido con el nitrógeno, que no sé acá las atomicidades, ¿qué estados de oxidación tengo que usar? Está en el grupo 5A, más 5, más 3, punto. No, pero en la tabla aparecen un montón, no me importa. Acá más 5 y más 3, ¿está? Pero en compuestos que está con oxígeno. Por ejemplo, si yo tengo acá nitrógeno, hidrógeno y quiero poner esta atomicidad, no, acá no me sirve esto. ¿Está? Para compuestos que no tienen oxígeno como este, el estado de oxidación del no metal es el número del grupo menos 8. O sea, por ejemplo, yo te digo, si el cloro está en un compuesto que tiene oxígeno, ¿qué estados de oxidación va a tener? Más 7, más 5, más 3 y más 1. Y si está, por ejemplo, en un compuesto que es así, ¿qué estado de oxidación va a tener? Bueno, 7 menos 8 va a tener estado de oxidación menos 1. ¿Está? Estas son reglas mnemotécnicas para saber el estado de oxidación de un no metal en compuestos con oxígeno o en compuestos con hidrógeno. Súper datazo, Valentina. Es clave esto. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, vuelvo a lo anterior. No se vayan a confundir. ¿Cuáles son los estados de oxidación de un no metal? ¿Cuándo tenés que preguntar? Cuando estén compuesto con oxígeno, esta regla. Fíjense que es el número del grupo 776655, ¿sí? Y después saltear. Y otra cosa que se tienen que acordar, yo estoy hablando del nitrógeno, o estoy hablando del azufre, por ejemplo. Pero abajo del azufre está selenio y teluro. Bueno, es igual.
Si me sé el azufre, me sé para el selenio y el teluro. Estoy hablando del cloro en el grupo 7. Bueno, pero el bromo y el yodo van a ser igual. Me tengo que saber bien uno. ¿De acuerdo? Y bueno, sí, el flúor, acordate que no está con todos. No, pero tengo selenio con hidrógeno. Ah, no. Si tenés selenio con hidrógeno es 6 menos 8 menos 2. El estado de oxidación va a ser menos 2. Bueno, vuelvo a lo anterior. Estaba con carbonato de potasio. Bueno, ahora tengo que sacar este oxoanión. Y sé que el estado de oxidación del carbono en compuestos con oxígeno es más 4. Bien, y yo quiero sacar el oxoanión. Entonces me acuerdo que un oxoanión viene de un oxoácido. Y de paso repaso oxoácido. Hidrógeno, carbono, oxígeno. Pongo los estados de oxidación. Menos 2 siempre para el oxígeno. Más 1 siempre para el hidrógeno. Y carbono más 4. Valentina, que le hiciste la pregunta a Cecilia, como esto es par, ¿acá qué número pongo? Valentina, 2. Muy bien, Valentina. Ahora, 2 por 1, 2, más 4, más 6. Acá me tiene que dar menos 6. ¿Sí? Bueno, Franco, no le saques el misterio a todo esto, déjalos pensar. 3. No, está bien. Si no nos reímos un poco se hace plomazo. 3 por menos 2, menos 6. ¿Está? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo me va a quedar esta fórmula? Hidrógeno 2, carbono, oxígeno 3. Entonces alguien volado totalmente dice, llegó al oxoanión. No, no llegué al oxoanión. Llegué al oxoácido. ¿Sí? Esto es un oxoácido. ¿Cómo se llamaría este oxoácido? Bueno, si me están diciendo que el oxoanión se llama carbonato, es que el ácido se llamaba carbónico. Y coterminación de ácido está conectada con ato. Entonces, y oso está conectada con hito. Si me decís que el oxoanión se llama carbonato, es que el ácido era el ácido, no pueden abreviar palabras, carbónico. Bueno, ahora escribí un poco mejor. Ya que estoy en ácido carbónico, voy a hacer la Lewis. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sigo la regla? Escribo el no metal característico. Los oxígenos no pueden unirse entre sí. Bueno, entonces se van a unir a el no metal característico. Y los hidrógenos tienen que ir unidos a los oxígenos, ¿sí? Y hacia afuera. ¿Está? Otra cosa que, ojo, no vayan a poner 2 hidrógenos en el mismo oxígeno. ¿Sí? Ahora, otras cosas que les dijo, esperen que tengo que acá. Que les dijo Cecilia es que para la Lewis de un oxoácido conviene empezar por acá, por el oxígeno que está unido al hidrógeno. ¿Por qué? Porque como este hidrógeno lo único que tiene un electrón va a ser esto. ¿Y esto otro qué va a ser? Epa, Valentina, carbono, oxígeno 3 no es la sal. Ojo, espera un poquitito. Llego acá, ¿sí? Pongo el otro hidrógeno. Bueno, acá no me va a quedar más remedio que hacer así. Ay, perdón, esto me va a quedar más remedio, no. Esperen, es que admito a alguien más. Borro esto. Fíjate, no me va a quedar más remedio que hacer esto para que este oxígeno, o sea, este carbono pone un electrón acá y un electrón acá para que este oxígeno ya quede con 8. Pero a él le falta, ¿sí? ¿Cuántos le faltan? 2. Entonces con este oxígeno
va a tener que hacer una unión dativa, una unión doble, para que me queden, fíjense, 2, 4, 6, 8. ¿Se entendió esto? Porque estaba leyendo el chat y me distraje. ¿Se entendió? ¿Se entendió esta unión doble que hice acá? Sí, profe. Estamos. ¿Qué es esto? Esto es el ácido carbónico. ¿Sí? Es esto. Es un compuesto covalente, no hay ningún secreto. Pero yo necesito el oxoanión. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hago? Elimino, claro, acá como saco la H, muchas veces ustedes dicen, sacó el hidrógeno. No, no saqué el hidrógeno. ¿Sí? Saqué el núcleo del átomo de hidrógeno. ¿Qué Silvia, qué unión querés que repita otra vez? Esperá. ¿Cómo saqué la Lewis? Esperá que ahí voy. Pongo acá si puedo. Pongo otra vez los hidrógenos. Ahí está. Acá tenía este hidrógeno y acá tenía este hidrógeno, ¿sí? Esta parte de la unión, espérate que la voy a borrar. Voy a borrar esta. Esta todavía no la hice. Chuf. Ahí estoy. Acá tengo un oxígeno. Hasta ahí llegaste bien. Bien, entonces, ¿qué pasa? Fíjate, el carbono tiene 4 electrones, ¿sí? Porque está en el grupo 4A, tiene 4 electrones en su último nivel. Entonces, lo primero que hace es poner 2 acá. ¿Para qué? Y porque así este me queda con 8, este me queda con 8 y esta parte ya está resuelta. A él le quedan 2 más. No voy a poner acá abajo esos 2 electrones, porque esos 2 electrones son las manos que le permiten unirse al otro oxígeno. Entonces, ¿para qué los voy a poner acá abajo? Los pongo acá. ¿Está? Bueno, pero ahora, ¿con cuántos está el carbono? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le hacen falta 2. Entonces forma una unión doble con estos 2 electrones del oxígeno. Entonces, fíjate, así se queda con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y este oxígeno, y con los 6 propios y 2 se queda con 8. Si yo quisiera representar las uniones acá, haría carbono, una doble con este oxígeno, una simple, otra simple, otra simple y otra simple. Si me preguntan, ¿qué tipo de uniones tiene y qué compuesto es? Es un compuesto covalente, todos los oxoácidos son covalentes, ¿sí? ¿Y qué uniones tiene? Y tengo 4 uniones covalentes simples, porque se comparte un par, y una unión covalente doble. ¿Está ahora, Silvia? Bueno, entonces, ahora borro esta y sigo trabajando con el oxoácido que habíamos quedado, que se llamaba ácido carbónico, porque de ico viene ato. ¿Está? Entonces, este es el ácido carbónico. ¿Cómo me va a dar oxoanión? Ustedes muchas veces dicen, porque se van los hidrógenos. Claro, porque ustedes borran acá H. Pero no se fueron los hidrógenos. Lo que se fue el núcleo del átomo de hidrógeno. Entonces, esto es una partícula con carga neta. ¿Qué carga neta? Estos 2 electrones que me dejó cada átomo de hidrógeno cuando se fue el núcleo y que no están neutralizados. Entonces va a tener carga, Franco, 2 menos, no menos 2. Mirá, yo me he pasado toda mi vida ¿era menos 2 o era 2 menos? Así, y tenés que tener cuidado. La carga es primero el número y después el signo. La carga. El estado de oxidación es primero el signo y después el número. ¿Tá? Lo que pasa es que en los metales coincide y uno se hace un lío, pero no. Esto es la carga, es 2 menos. Acá formé
el oxoanión carbonato. ¿Estamos? Ahora, ¿a mí qué me piden? Carbonato de potasio. Bueno, entonces, ¿qué hago? Yo digo, esto lo podría representar como carbono, oxígeno 3, 2 menos. Este es el oxoanión carbonato. Esto es como lo forma y todo lo demás. Entonces, ¿ahora qué digo? Bueno, tengo potasio, catión, o sea, 1 más. Tengo el oxoanión, carbonato, 2 menos. ¿Las cargas están equilibradas? No, acá tengo más 1 y acá tengo 2 menos. ¿Cómo hago que esté neutralizado? Poniendo un 2 acá. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿esto cómo se va a transformar? Este 2 baja. Esto es potasio 2 y esto es el oxoanión carbonato. Este es el carbonato de potasio. Miren que lo voy a complicar. ¿Hasta acá lo entendieron? Maravilloso. Sí. Ahora fíjate, viene Cecilia y me dice, pero María, ¿por qué le sacaste los 2 H? ¿Sí? Para no decir que estoy sacando. Y yo digo, ay, tenés razón, podría haber ido más despacio. Por ejemplo, podría haber hecho lo siguiente. Lo que me pedían primero, que es carbonato de potasio, está todo hecho. Pero viene Cecilia y me dice, no, sacalos de A1. Ah, bueno, entonces este es otro oxoanión. ¿Sí? ¿De acuerdo? O sea, yo de acá puedo sacar o un hidrógeno que no saben que es protón, ¿no? 1 menos sería, que sería este, o puedo sacar los 2. ¿Estamos? Entonces me dice, no, me dice ella, no, obteneme la sal con este oxoanión. Yo digo, bueno, pero entonces no va a ser carbonato de potasio. No, ponele el nombre además de obtenerlo. ¿Se entiende cuál es la pregunta? ¿Se entiende sí o no lo que me está pidiendo? Me dice, no, trabaja con ese oxoanión. Ah, bueno, digo yo. Entonces yo ya sé que este oxoanión tiene esta fórmula. Entonces pongo potasio, que es 1 más. Pero ahora el oxoanión es este en Lewis, ¿no? Es hidrógeno, carbono, oxígeno 3, 1 menos. Bueno, entonces la fórmula de esta oxosal, porque es una sal que tiene oxígeno, digo yo, sería esta. ¿Está? Entonces yo digo, bueno, tengo la oxosal formada. Entonces Cecilia me diría, no tenés una oxosal, tenés una hidrógeno oxosal, porque acá este oxoanión conserva el hidrógeno. ¿Cómo la vas a llamar? Y la voy a llamar hidrógeno carbonato de sodio. De potasio, perdón. Potasio. De potasio. Voy ahora a repetirlo, así que no. Gracias, Gladys. De potasio. De potasio. Fíjense, la primera pregunta fue obtener el carbonato de potasio. Bueno, fui al ácido carbónico, le saqué los 2 protones, me sale llamarlo protón, chico, que es lo que le saco. Esperen que voy acá, saqué este, tenía este, era 2 menos y la armé. ¿Sí? Le saqué al oxoácido, le saqué los 2, llegué a este oxoanión que tiene esta Lewis y saqué la sal, que era potasio 2, carbono, oxígeno 3.
Este era el carbonato de potasio. ¿Está? Nos estamos quedando otra vez sin tiempo. Volvemos. Viene Cecilia y me dice, no, vos podías obtener otro oxoanión, sacalos de a uno a los hidrógenos. Ah, bueno, bárbaro, los saco de a uno. Entonces borro esto, pongo uno, esto va a ser uno menos. Fíjate que borraste un electrón Sí, sin querer. sí, me fijé. Y acá lo estoy dibujando así. ¿Este es el oxoanión carbonato? No, porque conserva un hidrógeno. El carbonato es este. Este es, como conserva un hidrógeno, el hidrógeno carbonato. ¿Sí? Bueno, entonces es esto. Potasio 1 más, hidrógeno carbonato. Obtengo esta sal, porque acá ya está uno positivo y uno negativo. Y esto es el hidrógeno carbonato de potasio, que es una sal cuaternaria. Si yo tuviera este ácido, que es el ácido nítrico, ¿me puede dar una sal cuaternaria, un hidrógeno nitrato? No, porque cuando le saco el protón, me queda esto, puede perder solamente uno. Esto me va a dar nitrato de potasio, pero nunca hidrógeno nitrato de potasio. ¿Se entendió? Griten ahora. Claro, sería porque Sí. ya es neutro, Dale, ¿no? Julio. Ah, perdón. ¿Qué? Sí. Julio. Profe, ¿y si en lugar de tener un hidrógeno tuviéramos dos, ponerle que la carga sea menos 3 menos, perdón, ¿sería dihidrógeno carbonato de potasio? Claro, es el caso, si se corta, no, todavía tenemos tiempo. Suponete, hay un oxoácido que hoy nombró Ceci, que es este, que para ustedes que lo tienen que saber, que es el ácido fosfórico. Fosfórico. Entonces, ¿cuántos oxoaniones me pueden dar? Bueno, primero me puede dar los hidrógenos oxoaniones. Este estaría así, con uno menos, porque perdió uno. Este sería así, fósforo, oxígeno 4, 2 menos. Y este sería así. Este es el oxoanión, el último. Este es el oxoanión, porque no tiene hidrógenos. Si este es el ácido fosfórico, esto se llamaría fosfato. Suponete si estás haciendo la sal, lo que sea. Este se llamaría hidrógeno fosfato. Y este se llamaría, lo que vos decías, Julio, dihidrógeno fosfato. ¿Está? Los aniones siempre se escriben entre corchetes, lo digo, porque siempre los escribo solo en la Lewis para mejorar mi escritura. Los aniones van entre corchetes, ojo, acá, no te estoy entendiendo bien la pregunta y no sé si te referís a esto. Acá yo los escribo entre corchetes, ¿por qué? Porque cuando vaya a obtener una sal, ¿sí? Por ejemplo, suponete que yo quiero hacer reaccionar el hidrógeno fosfato con potasio. Voy a poner potasio 1 más, hidrógeno fosfato, como es un conjunto de átomos, así. ¿Está? Entonces acá igualás cargas y acá tendrías que poner un 2. Entonces la fórmula sería potasio 2, hidrógeno, fósforo, oxígeno 4, pero acá no lo pones entre paréntesis porque no va multiplicado por nada. ¿Estás? No sé si te referís a eso, Gladys. Bien, bien. Julio, ¿entendiste lo de dihidrógeno fosfato?
Sí, profe, tenía duda con la nomenclatura, pero ya me quedó claro, gracias. Bien. Ahora, muchachos, fíjense una cosa. Ustedes saben que está el amoníaco, ¿no? Esto se llama amoníaco. Si yo hago la Lewis, sé que los elementos iguales no se pueden unir entre sí, tengo esto. 1, 2, 3, 4, 5, porque el nitrógeno está en el grupo 5 y tiene 5 electrones. Hago esto y tengo la Lewis del amoníaco. Voy a hacer TREPER. La geometría electrónica, ¿cómo sería? ¿Cuántos pares de electrones tiene en total el nitrógeno sobre sí mismo? 4. 4. 4 en su último nivel, ¿no? 4. Entonces, muy bien, Gladys, tetraédrica la electrónica. Pero tengo un par de electrones libres. ¿Está? Entonces la electrónica no va a coincidir con la molecular. ¿En qué se transforma la tetraédrica cuando tengo un par de electrones libres? Piramidal. Sí, piramidal, Javier. Piramidal, creo que sos Javier. Piramidal. ¿Está? O sea, que esta molécula, que yo en el papel la dibujo así, me la tengo que imaginar como una pirámide. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y acá ya de por sí, por una cosa que les voy a explicar, les voy a poner estos dos electrones. ¿Estos enlaces son polares o no polares? Javier. Polares, profe. Polares. ¿Quién es más electronegativo, el hidrógeno o el nitrógeno? El nitrógeno. Muy bien, Javier. Entonces yo voy a dibujar el momento, bueno, ustedes saben mi capacidad en esto, pero dibujo los momentos dipolares diciendo que los electrones de unión están más cerca del nitrógeno, ¿sí? O sea, que se desplazan hacia el nitrógeno, porque es el elemento más electronegativo y hace que la molécula de amoníaco sea polar. O sea que y además el nitrógeno tiene sus 2 electrones que le quedaron ahí. O sea que el nitrógeno es un polo negativo fuerte en esta molécula que ustedes saben que es polar. La molécula en su totalidad es polar. ¿Sí? ¿Por qué lo sé? Y lo sé por esto, estudiando los vectores, o también lo sé por la reglita que cuando sobre el átomo central tengo pares de electrones libres, o sea, no compartidos, la molécula es polar. ¿Sí? Isabela, ¿nitr? ¿Qué es eso? No, ¿eh? Bueno, entonces ese centro, ese nitrógeno, es una zona de densidad negativa muy grande. ¿Estamos? Ahora, supongamos que yo cerca de esto tengo un catión hidrógeno. O sea, ¿qué tengo? El núcleo, no estoy hablando de que tengo el átomo de hidrógeno, tengo un catión. O sea, o sea, tengo un átomo de hidrógeno, que lo puedo representar así, que perdió su electrón. O sea, acá tenía un electrón y acá tenía un protón, ¿no? El átomo de hidrógeno. Pero este átomo de hidrógeno perdió este electrón. Se va a cortar justo ahora, mira. ¿Está? Entonces, tengo ahí un átomo de hidrógeno, un catión, protón, que necesita, que es positivo y que necesita completar ese hidrógeno que perdió. Entonces, si está cerca el amoníaco, se va a enganchar acá. ¿Por qué? Y por el protón. ¿Por qué? Porque no solamente el nitrógeno le va a compartir, se corta en 2 segundos, le va a compartir 2 hidrógenos, o sea que no solamente le da el que perdió, le comparte el que perdió, sino que le llena la capa 1s que necesitaba 2 electrones para estar completa. ¿Sí? Efectivamente se unen. Entonces a mí me queda esto así, esto así, esto así, que era el amoníaco. Pero ahora me queda acá otro hidrógeno más. Claro, pero lo que vino es un protón.
Entonces, todo esto es... Mientras repito para los que entraron más tarde, que si hay estudiantes de la carrera de odontología, ya se habilitó en el campus la actividad adicional de química orgánica que tienen que rendir también, que tienen que hacer una actividad adicional, ¿sí? Tienen toda la información en esa pestaña. ¿Sí? Solo para los de ¿Puedes odontología. repetir desde que se aumenta un protón? ¿Por qué se aumenta un protón, porfa? Gracias. Sí, eso lo voy a repetir, pero espérate. O sea, sabíamos que era piramidal el amoníaco y que este es un polo negativo muy fuerte. ¿Está? Ustedes saben que el átomo de hidrógeno es en el núcleo un protón, porque tiene Z1, ¿no? Espérate que están entrando. Y en el nivel 1s tienen un electrón. ¿Está? Eso es el átomo de hidrógeno. Un protón con un electrón. Pero ahora ustedes supongan que tienen el núcleo del átomo de hidrógeno, pero que no tiene, o sea, acá tengo un protón, pero que perdió su electrón. O sea, esto es un protón. Esto es el átomo de hidrógeno. Esta especie se representa así, hidrógeno más. Espérate que siguen entrando. ¿Está? ¿De acuerdo? Esto, el protón, que es un átomo, es el núcleo del átomo de hidrógeno, se presenta así. Si el amoníaco tiene cerca, anda cerca un protón, ¿sí? Este protón va a tener atracción por ese núcleo del nitrógeno que es muy negativo. Se van a atraer estos dos. Pero aparte, si se ubica, lo voy a poner en azul como para que vean la diferencia, si puedo. Ahí estamos. Esperen que vengo acá. Ahí está. Si este protón, o sea, este átomo de hidrógeno que le falta esto, viene acá porque se atrae, ¿sí? Acá vino esta carga positiva que tenía, un protón. No solamente se atraen porque son cargas de distintos signos, sino que además esta especie se estabiliza mucho. ¿Por qué? Porque al enchufarse con estos dos electrones, recupera el que perdió, pero además el nitrógeno le pone otro y le estabiliza el primer nivel, que era 1s2 de la configuración electrónica. Entonces se atraen porque esto es positivo y este centro es negativo. Se enchufan y en ese enchufarse ganan estabilidad. ¿Sí? O sea, yo podría decir, esto es nitrógeno, hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Y ahora tengo un hidrógeno más acá. ¿Está claro hasta acá? ¿Por qué se atrae este protón a este nitrógeno? Porque son cargas de distinto signo. Pero además, el enchufarse, el unirse, les da mucha estabilidad. Ahora, esto no es una molécula. Esto es un catión. Tiene carga 1 más. ¿Por qué? Y porque estos dos nitrógenos ya eran del amoníaco. Lo que se acercó era una carga positiva, era este núcleo. Entonces toda esta especie queda con un protón de más, con una carga positiva de más. Eso es lo complicado. No es no polar, es un catión, porque ganó, Franco, ganó un protón, ganó una carga positiva. El amoníaco, ¿ahora lo entendés? O sea, estos dos electrones ya estaban en la molécula del amoníaco. Lo que se enchufó fue un protón, fue un núcleo del átomo de hidrógeno, que era una carga positiva. Bueno, entonces todo esto es una más positiva. Esto es lo que se llama catión amonio. Y se representa así. ¿Está?
¿esto está? Sí, sí, Valentina. Ahora, esto es el catión amonio. ¿Viste que esto se entendió hasta acá? Perdón, Valentina, el completa dueto el hidrógeno y el otro ya tenía el octeto completo con las 3 covalentes simples. ¿Sí? El amonio. No sé qué Sí, octeto sí, se sí. está refiriendo. Sí, sí, sí. No sé si yo entendí que había preguntado eso. Sí, sí. Bueno, entonces fíjate una cosa. Cuando hicimos carbonato de potasio, ¿cómo me quedó la fórmula? Potasio, carbonato, y acá me había quedado un 2. Si a mí me hubieran pedido carbonato de amonio, ¿sí? Hago todo igual. Nada más que esto lo pienso como una especie, como si fuera potasio, uno más. Entonces, ¿cómo va a ser la fórmula? Bueno, va a ser NH4, ahora sí entre paréntesis, uno más, y carbonato, que era 2 menos. A esto lo pienso como si fuera una sola cosa, como si fuera un catión del grupo 1A. Es una sola cosa, amonio. ¿Sí? Entonces me dicen amonio y yo pienso NH4, uno más. Bueno, tengo el oxoanión, igual lo cargas. Tengo que poner un 2 acá. Entonces, ¿cómo va a ser la sal? Ahora sí, el amonio, como es todo una sola cosa, va a tener acá un 2 y acá carbonato. Epa. Esto sería carbonato de amonio. Eso es, Franco. Lo encierran entre paréntesis. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Me pueden tomar sales de amonio? Sí. ¿Lo pensás todo igual? Antes de que se corte les voy a... no. Suponete... espera, que quiero sacar esto y no puedo. La otra sal que hicieron hoy, vos le habías dado, Ceci, sulfato... ¿Qué sulfato? Sulfato de cobre. Sulfato de cobre 1. Bueno, Sí. Sulfato de cobre era ¿no? Era cobre 1. ¿Sí? Bueno, dame sulfato de amonio. Lo pienso como un catión que tiene estado de oxidación 1, nada más que pongo NH4, SO4, y acá también va a ir un 2. ¿Por qué? Porque NH4 es un catión con carga 1 positiva. ¿Se entienden? Lo piensan como una única cosa. Esas son las... Simplemente es un catión poliatómico. Ustedes venían trabajando con cationes metálicos que son monoatómicos. Bueno, acá tienen un catión, que es una partícula con carga positiva también, pero bueno, es poliatómico, pentatómico en este caso. ¿Sí? Pero lo tratan, como dice María, como si fuera una partícula. ¿Sí? Una sola cosa, no se compliquen. Amonio, NH4, 1 más. Eso es lo que tienen que tener. Tatatá de amonio, NH4, 1 más. ¿Lo toman? Sí. Se los van a tomar, porque es el único catión poliatómico, entonces lo tienen que saber. ¿Está? Y fíjense que les da una oxosal cuaternaria, o sea, las oxosales pueden ser ternarias cuando se unen a cationes metálicos, los oxoaniones, y cuaternarias cuando se unen al amonio. Bueno, hemos llegado a las 8:30, están, supongo, al borde del abismo, deben estar desesperados, la química es así, tómenselo con calma. Sí, Julie, siempre va a ser así cuando pidan amonio, sí.
tómenselo con mucha calma, tienen todo el fin de semana para recuperarse de este choque emocional con las oxosales. Sí, Valentina, no tenemos ninguna duda, pero todo recomendación, traten de terminar la serie 4, porque la serie 5 les cuesta mucho también, lamentablemente no los quiero desalentar, pero la serie 5 a veces cuesta, ¿sí? Entonces les conviene ya tener al menos... Dale. Quería saber si había fecha para el parcial. Sí, lo tenés en el cronograma, en la pestaña presentación, a todos les digo, les recomiendo, en la pestaña presentación